Dios les bendiga, qué bendición poderme dirigir a ustedes a través de este medio una vez más. Gracias a todos los anfitriones, líderes, a cada uno de los miembros de los grupos familiares del Centro Mundial de Oración. Gracias por permitirnos entrar, y también a aquellos que quizá nos visitan por primera vez a esta reunión. Queremos darles la más cordial bienvenida. Gracias por permitirnos compartir este tiempo también con usted. Queremos que sea de mucho beneficio, queremos que sea de bendición también para usted. Voy a pedir que saquemos los boletines con la guía que nos toca para esta semana, y obviamente voy a pedir que si hay alguien que nos está visitando por primera vez, que se le haga llegar uno de sus boletines. Y si no hay nadie, no hay ninguna persona nueva, pues hay que hacer algo para que gente nueva pueda venir a los pies del Señor, que pueda venir a escuchar estos temas que creo yo que son de mucha bendición. Bien, el tema que vamos a estar tratando hoy se titula La gran tarea de la Iglesia de Cristo, la gran tarea de la Iglesia de Cristo. Y hemos estado viendo, usted recordará, desde lo que es Semana Santa, estuvimos viendo rumbo a la cruz, el camino que el Señor Jesucristo tomó y el sufrimiento del Señor Jesucristo, hasta llegar a la cruz, luego ir a la tumba, resucitar, y hemos visto posterior a ello los tiempos o los 40 días que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Porque si usted recordará, Jesucristo resucitó y no se fue al siguiente día, o ese domingo mismo no se fue al cielo, sino que estuvo aquí en la tierra todavía más de un mes, 40 días aproximadamente estuvo aquí en la tierra, enseñando, dirigiendo, encargando algunas cosas a los discípulos, y nos encontramos precisamente en esta temática, en este contexto, en la palabra de Dios. Y voy a estar tocando la palabra de Dios o abriendo la Biblia ahí en Mateo 28, versículos 16 al 20. Y voy a estar dando lectura en la Reina Valera. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Dice, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, versículo 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y como verdad central, dice en sus boletines, dice: como discípulos de Jesucristo, hemos sido comisionados para participar en una gran tarea, la de ir y hacer más discípulos. Sabe que Jesucristo estaba a punto de ya subir al cielo, subir al Padre, pero tenía él que dejar un encargo tan importante para cada uno de sus discípulos. Y era tan importante esto porque él ya iba a partir, y era sumamente necesario que él dejara bien en claro lo que se tenía que hacer una vez que él ya no estuviera aquí presente físicamente. Y es en este momento que nos encontramos. Y cuando una persona va a partir, cuando una persona ya va a dejar de estar físicamente con nosotros, esas últimas palabras o ese momento es bien importante, y él encarga algo a los discípulos que tiene que ver con la propagación del Evangelio. Y él encarga no solamente que el Evangelio sea predicado como tal, sino que él añade un poquito más el hecho de que debe haber una reproducción de discípulos. Él está hablando con sus discípulos y les está diciendo: ustedes, discípulos, tienen que hacer más discípulos. Y esta era una tarea que le dejó a sus discípulos, y es una tarea que usted y yo, como iglesia de él, iglesia de Cristo, tenemos para el día de hoy. Y a manera de introducción, quiero mencionar lo siguiente.
se me viene a la mente el hecho de que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en nuestro país, en diferentes países, las diferentes Fuerzas Armadas, los grupos de infantería, soldados, en fin, todos ellos, ninguno de ellos toma por sí mismo una decisión de realizar, no sé, patrullajes como lo vemos en nuestra ciudad. No decide por sí mismo un soldado ir y declararle la guerra a algún grupo o enfrentársele a alguien por iniciativa propia, sino que obviamente, y eso es muy obvio, todo esto se tiene que ver con una orden de una persona superior, el cual él mismo recibió una orden por parte del mismo gobierno para que haya un acuerdo, para que haya un apoyo de toda una institución, de todo un gobierno. Y sabe que como discípulos de Jesucristo, usted y yo también hemos sido comisionados para participar en una gran tarea. Y a esta gran tarea se le conoce por muchos años, por siglos, como la Gran Comisión. De hecho, aquí en la Palabra de Dios usted verá que dice la Gran Comisión. En otras palabras, la gran tarea. Y en esta Gran Comisión, Mateo, escribiendo, enfatiza la autoridad, enfatiza la prioridad y enfatiza una seguridad que usted y yo tenemos como comisionados, como gente que ahora tenemos este encargo de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Entonces, Jesucristo ordena la Gran Comisión y pide que esto sea una prioridad en nuestras vidas. Y tenemos 3 razones, si usted ve ahí en sus notas, tenemos 3 razones por las cuales podemos cumplir la gran tarea. Hay 3 razones por las cuales sí podemos cumplir esta gran tarea. Jesucristo no nos dejó un encargo y a ver cómo le hacen. Ahí les encargo y no sé cómo lo vayan a hacer, pero bueno, esa es la tarea. No. Jesucristo nos deja razones por las cuales sí, la iglesia de Él podemos llevar a cabo esta tarea. Y número 1 es que se nos ha dado la autoridad completa. Fíjese lo que dice el versículo 18, y aquí en sus notas está la Nueva Traducción Viviente. Jesucristo enfatiza y dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sabe que la autoridad del Señor Jesucristo está por encima de todas las demás autoridades? De hecho, toda autoridad que se pueda nombrar aquí en la tierra, toda autoridad es una autoridad que ha sido dada por Dios mismo. Usted recordará cuando Jesucristo hablaba con Pilato, Jesucristo mismo le dijo: ninguna autoridad tuviera si no se te fuese dada por parte de Dios, del Padre, de lo alto, en fin. Y es bien interesante que usted y yo tenemos esta misma autoridad, porque a Jesucristo se le ha dado toda la autoridad y Él es quien nos manda. Y si Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y Él nos encarga esta tarea, quiere decir que tenemos la autorización de Él, de quien tiene toda la autoridad. Entonces no hay una autoridad ni espiritual ni física que se nos pueda oponer hacia la tarea o para que nosotros hagamos la tarea que tenemos que realizar. Es decir, no hay nada que se nos pueda oponer. Obviamente hay gente que se opone, hay fuerzas espirituales que se oponen, pero ellos no tienen la autoridad. La autoridad viene de parte del Señor y usted y yo tenemos esa autoridad de parte del Señor. Entonces, y es algo en lo cual usted y yo podemos descansar. No debemos sentarnos y decir: ¿y qué tal si esto no es de parte de Dios? ¿Y qué tal si aquí se me oponen? ¿Y qué tal si sí? ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal que a lo mejor? ¿Y qué tal? Mire, tenemos toda autoridad en el nombre del Señor Jesucristo y podemos usted y yo seguir adelante. Jesucristo demostró que Él tenía autoridad y esa autoridad se nos ha sido delegada a nosotros. Fíjese lo que Romanos 13:1 dice, leo de la Nueva Traducción Viviente, como Pablo menciona lo siguiente, dice Pablo:
toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Dice, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados, fíjese, por Dios. Entonces, el gobierno que usted y yo tenemos ahorita en nuestro país, en los diferentes países, gobiernos nacionales, gobiernos locales, todos, escúcheme bien, todos han sido puestos por Dios, y Dios tiene control sobre sus vidas, aunque quizá algunos no quisieran reconocerlo, pero es una realidad, así es, la palabra de Dios lo dice. Entonces, este primer aspecto es que lo podemos llevar al cabo, la gran comisión, porque Jesucristo tiene toda la autoridad, y esa autoridad nos ha sido delegada a cada uno de nosotros. Ahora, el segundo aspecto por lo cual usted y yo sí podemos llevar al cabo esta tarea es que se nos ha dado una tarea específica. A mí me encanta que Dios es bien claro, Dios es bien específico, Dios no se anda entre las ramas, Dios no dice, pues, a ver cómo le haces, a ver qué opinan ustedes, ahí me ayudan, a ver qué deciden. No, Él es muy claro y Él nos da una tarea muy específica. En el versículo 19 y 20 vemos claramente qué es lo que se tiene que hacer, y el hecho es de que tenemos que hacer discípulos. Una tarea de ir y hacer discípulos, bautizar a esos discípulos, enseñar a aquellos discípulos a observar todo lo que se nos ha enseñado o ordenado de parte de Dios. Es decir, la tarea es ir a ser discípulos, y luego bautizar a esos discípulos, y luego vamos a enseñarles a esos discípulos a observar todo lo que se nos ha pedido que hagamos. Y eso es bien directo, es muy simple, podemos decir así, o sea, no tenemos que ver qué otra cosa, cuál es lo que tenemos que hacer. No, es bien claro, ir a ser discípulos, bautizar a esos discípulos y enseñar a esos discípulos que sigan lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Entonces, simplemente, y en sus notas dice, hacer discípulos significa moldear y enseñar a una persona a ser un seguidor de Cristo. Y esto es como ser un aprendiz. Un aprendiz observa y aprende del mentor, de su maestro. El mentor demuestra lo que se tiene que hacer. El aprendiz sigue el ejemplo y aplica lo que el maestro enseña a su propia vida. En fin, dice aquí, logramos que la gente haga la oración de salvación para que tal vez se salven del infierno. Y eso es algo que muchas veces lo hacemos y pensamos que eso es lo que tenemos que hacer solamente. Es decir, le compartimos a una persona de Cristo, esa persona dice, sí, acepto al Señor Jesucristo, esta persona hace la oración, acepta, confiesa al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Sin embargo, esto no es todo lo que nos ha pedido Dios que hagamos, sino eso es como simplemente abrirles la puerta y que entren, pero sin embargo usted y yo tenemos la tarea de que fuéramos a buscar a las personas para orar por ellos, pero no solamente eso, sino que vayamos y hagamos discípulos. Y un discípulo es aquel que ora y confía en Dios y mantiene sus ojos tan enfocados en Dios que no puede pecar contra Dios porque su enfoque está en Dios. Ahora, no quiere decir que no pequemos. Sin embargo, estamos en una disciplina, de ahí viene la palabra discípulo, una disciplina, y tenemos ciertas disciplinas que hablamos el domingo anterior en la iglesia, que tenemos ciertas instrucciones, y un discípulo se disciplina para poder llegar a ser igual que Jesucristo. No es solamente de que la persona acepta a Jesucristo y hazle como pueda, ¿no? Sino que la tarea que Jesucristo nos encarga es hacer discípulos, para que ese discípulo a su vez gane a otros discípulos. Ahora, el aspecto número 3, ¿por qué podemos llevar a cabo la tarea? Es que se nos ha dado una promesa eterna.
Y ahí en el versículo 20, Jesucristo nos dice, y tengan por seguro esto, leo de la Nueva Traducción Viviente, dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Sabe que eso es algo tan hermoso. Mire, Jesucristo nos ha prometido no solamente, solamente nos ha encargado la tarea, sino que Él prometió que estaría con nosotros mientras realizamos la tarea. No solamente eso, sino que Jesucristo mismo nos ha dado a un guía, a un consolador, que es el Espíritu Santo. Y es parte de esa Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es decir, usted y yo no estamos solos, no estamos desamparados, tratando de ganar al mundo y esforzándonos en nuestras fuerzas, sino el hecho, y eso es tremendo, y eso me impacta, el hecho que Jesucristo mismo camina con nosotros en todo momento. Y eso es algo que usted y yo debemos reconocer en todo momento. Y para ayudarnos, darnos las palabras necesarias para hablar su palabra y para darnos la confianza que necesitamos para llevar a cabo nuestra tarea. Él prometió estar con nosotros. Pero usted y yo tenemos que tener fe, creer que Él está con nosotros y que tenemos la autoridad de Él en lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Pueden venir desánimos. Posiblemente ahí en su grupo familiar quizá tengan algún tiempo de que ustedes no han ganado a nadie y se sigue siendo el grupo quizá por años, pero no ha habido gente nueva. Y sabe que el grupo familiar no es un club social, no es que vengan los 6 o 7 ahí, los mismos hermanitos que... No. La idea aquí es que usted y yo podamos alcanzar a otros para que vengan, escuchen la palabra de Dios, acepten el mensaje del Señor Jesucristo, acepten al Señor Jesucristo y se vuelvan ellos mismos discípulos. Póngase a pensar cómo usted y yo vinimos a los pies del Señor Jesucristo. Es decir, la tarea no es hacer el grupo. Esa no es la tarea, y qué bueno que se hace y los felicito. Pero la tarea que Dios nos ha dado es ir y predicar el Evangelio para hacer más discípulos. Y si usted solamente estamos los mismos, y pasa 1 año, 2 años, y luego los mismos, pues realmente falta mucho que hacer. Entonces la idea es que gente nueva, gente que no conozcan del Señor, vengan y escuchen la palabra de Dios. Yo les animo a que esto sea algo natural en los grupos familiares. La Biblia dice que la fe es la confianza. Leo la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Usted y yo le hablamos a la gente en fe. Usted no va a decir, no hombre, ni vuelto a nacer se compone. No hombre, si usted conociera a mi tío, si usted conociera a mi esposo, si usted conociera a mi hijo, mire, esto lo hacemos en fe. Estoy hablando ahorita de gente que quizá en otro tiempo fuimos tremendos también, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que alguna persona Dios no lo pueda cambiar? Recordemos que Pablo era literalmente, él era un asesino, él era un terrorista, él buscaba a los cristianos para matarlos, y Jesucristo lo alcanza, Jesucristo lo transforma, y Jesucristo hace de él el más grande misionero, el más grande predicador, posiblemente de toda la historia. Entonces, cuando usted y yo alcanzamos a las personas, es en fe de que Dios hará la obra. Quizá en nuestra óptica decimos, no hombre, esta persona está bien difícil, pero mire, no juzguemos, sino hablemos, invitemos y deje que Dios transforme a las personas. Y como conclusión aquí en sus notas, tú y yo, usted y yo, necesitamos recordar nuestra comisión de ir y hacer discípulos. Tenemos que estar listos para hablar sobre el Dios maravilloso que servimos en cualquier momento,
dando esperanza a aquellos que la necesitan. Sin embargo, primero hay que ser un discípulo para poder hacer discípulos. Y eso es bien importante. Usted y yo debemos tener disciplinas que nos hacen crecer. Usted y yo debemos tomar tiempo en la presencia de Dios. Usted y yo debemos tomar tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Usted y yo debemos tomar tiempo en la presencia de Dios y eso es lo que nos hace conocer más a Dios. Usted y yo no aprendemos solamente de Dios o no vamos a conocer a Dios por leer mucho otros libros, sino que debemos estar en su presencia, en oración, en la lectura de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Como dijimos el domingo, hay ciertas disciplinas que debemos tener para poder llegar a ser un discípulo del Señor Jesucristo. Amar al Señor, amar al prójimo, servir al prójimo, servir al Señor. ¿Sabe qué? Todo eso nos hace ser realmente discípulos del Señor. Y he dejado aquí algo para que usted lo comente en el grupo familiar. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Y aquí la pregunta es, ¿qué disciplinas debemos tener para cumplir con la gran tarea que tenemos? Y yo les voy a dejar aquí para que ustedes tomen un momento. No se extiendan mucho, por favor. Pero póngase a meditar, póngase a pensar, ¿qué podemos hacer para poder yo llegar a ser realmente un discípulo del Señor, para poder yo ganar y hacer a otros discípulos también para el Señor? Así que los dejo en esta hora para que estemos comentando este aspecto tan importante. Pero quisiera, si me permite, orar por ustedes. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tú eres tan buena y tú nos has confiado una tarea tan especial, una tarea tan importante de ir y hacer discípulos, gente que te busque, que te ame y también que te sirva y que podamos servir a otros. Gracias por esta tremenda y tan importante tarea que tú nos has encomendado. Yo te pido por mis hermanos. Si hay alguien enfermo, Señor, trae sanidad. Si hay alguien que requiere restauración en sus hogares, Señor, en este mismo momento pedimos por restauración en sus vidas, en sus hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Les amamos y creemos y sabemos que los planes de Dios se cumplen en sus vidas. Adelante, Dios les bendiga.